Tarde o temprano, todos tenemos que responder a una pregunta. ¿Quién es Jesús para mí de verdad? Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Una lectura que nos invita a mirar el centro de nuestra fe. No se trata solamente de saber lo que otros dicen de Jesús, ni de repetir respuestas aprendidas. Esta palabra nos lleva a una pregunta más personal, más profunda, un poco más incómoda. Decir, ¿qué lugar ocupa Cristo realmente en mi vida? En un mundo donde todos opinan, juzgan, cambian de verdad según la conveniencia del momento, Jesús nos invita a reconocerlo con fe sincera y no solo con palabras bonitas. Antes de empezar, preguntémonos, ¿mi vida demuestra que creo en Jesús o solo mi boca lo dice? Y la lectura dice, la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Enseguida, Jesús ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Entonces la explicación dice que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, y ahí es donde le preguntan a los discípulos, ¿no?, de qué dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y ellos responden de que la gente piensa que es otro apóstol, como Juan Bautista, Elías, Jeremías u otros profetas. O sea, creen que él es enviado por Dios, pero no necesariamente el Hijo de Dios. Pero como otros profetas también tenían sus milagros y sus comunicaciones sobre el reino de Dios, pero no como Jesús. Entonces Jesús empuja un paso más y les dice, pero ustedes, ¿quiénes creen que soy yo, no? Entonces Simón Pedro es el que responde que tú eres el Hijo de Dios vivo, no el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios vivo. Y Jesús había preguntado así para que todos los discípulos no se queden con la idea de la opinión común, sino que asimilen realmente con quién están. Y ahí es donde Pedro tomó la palabra, pero representaba al grupo. Y ahí es donde Jesús le dice de que su respuesta de Pedro no es de lo que escuchó a los demás. En realidad, esa respuesta de esa creencia vino porque Dios se la puso en su mente y entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces ahí es donde Jesús le responde diciendo que feliz Simón, porque justamente Dios le abrió el corazón para reconocerlo. Y ahí también le explica que él le dice a él, Pedro, que seguramente en esa época era Pietra, como que significaba piedra, y le dice ahí que en él edificará la iglesia. Y aclara que la iglesia se edifica con esa fe confesada, que es la firmeza de la confesión, y no solo una idea abstracta, ¿no?, lo que se vuelve un fundamento. Y acá explica sobre la iglesia de Pedro y el Papa. Dice, una de las parábolas del reino de Dios ya anunciaba de alguna manera la iglesia. Ahora bien, el presente texto nos habla claramente de la iglesia, porque dice, ¿no?, que sobre Pedro edificará la iglesia. Nos dice cuál es su base, la fe en Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Realza la dignidad propia de Pedro entre todos los apóstoles. Sugiere que la iglesia siempre necesitará una cabeza visible, y esta será el sucesor de Pedro, o sea, el Papa. La fe en Cristo, Hijo de Dios, y que Pedro proclama primero entre los apóstoles, es realmente cosa que viene de Dios. Esta fe nuestra no es una opinión humana, una adhesión sentimental. No viene de la carne y de la sangre, expresión que entre los judíos designaba lo que en el hombre es puramente humano. Lo que el ser mortal hace y comprende con sus propias capacidades. Y las palabras con que Jesús felicita a Pedro, feliz eres Simón, valen también para todo verdadero creyente. El Padre es el que nos ha elegido y nos ha traído hacia Cristo. Luego se enfatiza la dignidad de Pedro. Hablamos de Pedro a pesar de que su nombre era Simón, pero Jesús, al contrario, le dio este apodo de piedra, que nosotros deformamos en Pedro, porque sabía que éste pasaría a ser la primera piedra de su iglesia.
Pero lo que Jesús dice a Pedro vale también para sus sucesores, los papas. Nadie puede negar que ya en el Antiguo Testamento Dios quiso que su pueblo tuviera un centro visible, Jerusalén, y la nación que había ordenado en torno al templo y a los reyes hijos de David. Cuando Dios eligió a David primer rey de Israel, le prometió que sus hijos estarían siempre encabezando el reino de Dios. Esta promesa se verificó en Jesús. Ahora Jesús elige a Pedro y será para siempre la base visible del edificio. En adelante sus sucesores de Pedro, los papas, serán uno tras otro cabeza visible del cuerpo de la iglesia. Lo mismo como Pedro lo fue para el grupo de apóstoles y para la primitiva iglesia. Es fácil ver que para mantener la iglesia a lo largo de los siglos se precisaba una autoridad que pudiera determinar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen al cuerpo de los creyentes, como se debe comprender la fe en Cristo y las exigencias del Evangelio. Para los judíos, atar y desatar significa declarar qué es prohibido y lo que es permitido. Esto le corresponde a Pedro y a sus sucesores los papas. A pesar de que como hombres se pueden equivocar, Cristo no quiere desentenderse de lo que deciden en última instancia. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Las fuerzas del infierno, estas son las fuerzas del servicio del demonio, para mantener el mundo bajo el dominio del pecado y de la muerte. Y por más que intenten hundirla, no le impedirán cumplir con su misión salvadora. Esa es de la iglesia, la misión de la iglesia. O sea, todos nosotros. El hecho de que Pedro sea cabeza de los apóstoles y piedra de base de la iglesia no impide que en otros lugares se diga que ésta tiene por cimientos a los 12 apóstoles. También ellos reciben el poder de atar y desatar. Pero en ese lugar se refiere al perdón de los pecados, que también es cosa necesaria y diariamente necesaria para mantener en común entre los creyentes. Y bueno, luego menciona, ¿no?, que Jesús continúa con la promesa que le va a dar las llaves a los hijos que va a cumplir con la promesa que le hizo Dios a David y toda su descendencia, que ellos tendrán las llaves del reino de los cielos, indicando la autoridad que le está presentando a Pedro, con la función de atar y desatar, y lo que ate y desate en la tierra va a ser su función para guiar y sostener su iglesia. Y finalmente, Jesús ordena con seriedad a los discípulos: les mando que no digan a nadie que soy el Cristo o el Mesías. Y esto es porque todavía faltaban cosas que sucedan para que recién se cumpla lo que él tenía que sufrir después. Entonces no quería adelantar los hechos, pero les estaba ayudando, dando pautas para que los apóstoles o discípulos tengan fe suficiente y fuerza para seguirlo y no sufrir tanto cuando suceda lo que va a suceder en el futuro. Entonces esto nos enseña que no basta con repetir lo que dicen los demás sobre Jesús, sino que hace falta una confesión personal y verdadera, preguntarse a uno: ¿de verdad creo en Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué soy yo? La fe verdadera es un don, y Pedro, en este caso, es el que da la respuesta correcta sobre quién es su amigo, es el Hijo de Dios, porque él abrió su corazón y dejó entrar a Dios para que le dé esa luz y esa sabiduría de saber quién era Jesús. Entonces por eso Jesús construye su iglesia sobre él, con algo firme, con una misión que Pedro va a tener la responsabilidad de tener las llaves y de atar y desatar, acá en la tierra como en el cielo, y con una historia que avanza según el plan de Dios. Entonces, la lectura nos recuerda que la fe verdadera no se queda en ideas, se convierte en una respuesta de vida. Reconocer a Jesús como Señor también significa dejar que Él ordene nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir. Que el Señor nos dé una fe firme, humilde y valiente, como la de Pedro, para reconocerlo, no solo cuando es fácil, sino también cuando creer exige confianza, coherencia y amor. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.